Pon tu mirada en Cristo, acércate a Él. Amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. La Biblia nos enseña a amar a todos, a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos. No he venido yo sino para las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso permite que haya momentos de tristeza, porque cuando tenemos tristeza es cuando buscamos ayuda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Te habla tu hermano y amigo Arturo Zavala. Y bueno, depende de la hora en que estés viendo ese mensaje, ya sea en el día, en la tarde o en la noche. Dios te bendiga. Y así como le he puesto a este canal de YouTube, que gracias a Dios me lo ha puesto pues en mi corazón, ¿verdad? Para que de una u otra manera, aprovechando estas redes sociales, ¿verdad? De proclamar el evangelio, ¿verdad? Aprovechando ya sea estos medios, ¿verdad? Y como le he puesto a este canal de YouTube, pequeño mensaje, grande en bendición. Y pues bueno, el mensaje del día de hoy, el tema del día de hoy, se ha basado porque hay muchas personas, ¿verdad? Que no son cristianas, que se preguntan mucho el por qué salen a predicar a las calles. ¿Por qué salen y que hablan del arrepentimiento y de muchos temas, ¿verdad? Me han dicho a mí en lo personal. Y pues bueno, el tema del día de hoy, ¿verdad? Es por qué los cristianos comparten el evangelio y por qué predican de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, este pequeño estudio, lo he sacado, gracias a Dios, con textos bíblicos para que no digan que pues de que, mira, para empezar, yo no hice la Biblia y lo que yo comparta no es a lo que a mí se me figure o lo que yo pienso o que a lo mejor sea así. No, es 100% bíblicamente. De hecho, todos los hermanos en Cristo y todos los pastores se basan, bueno, los que son pastores, se basan en lo que Dios les habla, en la palabra, ya que es palabra de Dios y no es palabra mía. Es palabra mía porque yo la estoy interpretando, yo la estoy compartiendo, ¿verdad? Pero yo no, como les dije ahorita, yo no tengo la capacidad de hacer una Biblia, ¿verdad? Tengo la capacidad de hacer un libro de mi historia, de mi vida. Y próximamente, más adelante, ando trabajando en eso y de hacer un libro sobre mi vida, la vida de un payaso, ¿verdad? Ya que los que me conocen, pues antes era yo payaso. Pero bueno, el mensaje del día de hoy se titula ¿Por qué los cristianos comparten el evangelio y por qué predican del arrepentimiento? Que sea de mucha bendición. Una recomendación: cuando vayas a escuchar ya sea este video, este mensaje corto pero de mucha bendición, o otros mensajes o otras predicaciones, yo te recomiendo que te quites de toda distracción, ¿verdad? Que le digas a tu esposa, a tus hijos o al que esté ahí en tu casa, ¿saben qué? Mire, no me interrumpan, voy a escuchar un mensaje. Te fijas a ver cuánto tarda y dice, me voy a tardar 1 hora y media. Dice, por favor, no me distraigan y quítate. Si tienes 2 celulares, apaga uno y ya sea que o ponlos en modo avión, tus 2 celulares. Si tienes laptop o computadora, ahí ve el mensaje de la predicación, ¿verdad? Porque el diablo sabe que estás escuchando palabra de Dios y te va a traer distracciones, te van a hablar por teléfono de personas o amigos que años que no te hablaban y ahora te van a hablar, ¿verdad? El diablo usa de mil u otra manera de distraerte para que cortes con el mensaje, para que le pongas pausa y luego ya estás platicando con otras personas. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, sí. Y ya después te habla otra cosa y te busca de paz y dejas ahí el mensaje en pausa. Y mejor, híjole, pues ya me tengo que ir al trabajo, mejor cuando regrese la continúo. No, mejor te recomiendo que así como la ves desde el principio hasta el final, para que pueda haber bendición
para que pueda haber un crecimiento en ti. Esto es en lo personal, ¿verdad? Entonces continuamos con el mensaje y te digo que Jesucristo, antes de irse y de desaparecer de entre las nubes, ¿verdad? Primero les dijo algo, les dio un mensaje, les encargó, les dijo, pero primero, bueno, esto lo dice en Hechos, capítulo 1, versículo del 9 al 11, pero primeramente les diré qué fue lo que les dijo, ¿verdad? Porque les dijo algo, pero ¿qué fue lo que les dijo antes? ¿Qué es en la Biblia, en el Nuevo Testamento? Vamos a leer varios versículos bíblicos, lo que es en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, un poco de texto bíblico. Los textos bíblicos aquí van a aparecer, ¿verdad? Para que sea más completo este video. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Les dio una encomienda, les dejó un encargo. Por ejemplo, yo, si Dios quiere, en diciembre voy a ir a México, allá con los hermanos, con el pastor Obelio y con todos los hermanos de allá de Chimalhuacán. Y por ejemplo, si yo me voy para allá, yo a lo mejor tengo algo pendiente, ¿verdad? Que voy a dejar de hacer porque me voy para Chimalhuacán. Y le digo a mi papá o a mi mamá o a mis hermanos, ¿saben qué? Les encargo esto, les encargo el otro, les encargo por favor, porque van a venir por una papelería, les encargo que esta papelería se las den, y eso, o sea, les encargo, les doy una encomienda que cuando vengan las personas, esas, pues la atienden, ¿verdad? Para que no van a decir, no, pues se fue a México y no nos dijo nada, ¿verdad? Entonces, se puede decir que es una encomienda, que es un encargo, ¿verdad? Y en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20, ahí tiene que decir arriba en sus Biblias, ¿verdad? Biblia que sea. Pues muchos dicen Biblia evangélica o Biblia católica. Biblia católica lo puedes también buscar. Dice en libro de Mateo, capítulo 28, 19 y 20, dice la gran comisión. Y fíjense lo que les dijo Jesucristo a los discípulos antes de irse, ¿verdad? Dice, por tanto, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y ahí está la hermosa promesa. Dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. O sea, no vamos a estar solos. Porque esta es una promesa y Dios no es hombre para que mienta. Dice, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días. No nada más un fin de semana, no nada más un día que vayan a las reuniones, no nada más, no, dijo todos los días hasta el fin del mundo. Eso fue un encargo lo que les dijo. Dice, por tanto, hagan discípulos y enséñenles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Esa es la encomienda, el encargo que les dejó a sus discípulos. Vayan. También en el libro de Marcos, en el Nuevo Testamento, Marcos capítulo 16, versículo del 15 al 18. Y arribita tiene que decir, Jesús comisiona a los apóstoles. Significado de comisionar, de comisión. Dice, dar comisión a uno o más personas para atender en algún negocio o encargo. Eso que les acabo de decir. Comisiona. Dice en el nombre de Jesús. Y les dijo, vayan. Lo estoy diciendo para que se pueda entender, vaya, porque dice, y les dijo, id por todo el mundo. Pero aquí yo lo estoy traduciendo de un lenguaje más entendible. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué?
el Evangelio. Muchos a lo mejor que están viendo este video, que no son hermanos en Cristo, hermanos en la fe, pues no saben, bueno, pues qué es Evangelio. Significado de Evangelio. Yo esto lo bajé del diccionario. Ese significado de Evangelio es predicar las buenas nuevas, o sea, predicar las buenas noticias. Dice, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Es a toda, porque es a todo ser humano, para que me entiendan. Dice, ahí va una diferencia entre el que cree y el que no cree. ¿Qué va a pasar con el que cree? Pues claro que va a haber vida eterna, salvación. Y el que no cree, automáticamente se va a condenar solo por haber rechazado primeramente el sacrificio que Jesús hizo por ti y por mí y por toda la humanidad. De echar a sus espaldas como que no me importa. O muchos dicen, pues yo no le pedí que muriera por mí. O como alguna vez, de alguna u otra manera, le dicen a sus papás, pues yo no te pedí que me trajeras al mundo, ¿verdad? En rebeldía. Pero hay una diferencia, ¿verdad? Entre el que cree en el Evangelio, ¿verdad? Entre el que cree que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados, para que no vayamos a ese lugar de tormento. Dice el 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es muy importante este tema. Es que la gente que muere sin arrepentirse, sin haberse puesto a cuentas con Dios, pues se va condenado a una eternidad, a un tormento eterno, en el lugar donde en vida nunca quisieron ir, que es el infierno. Pero si no os arrepentís, igual, de todos modos, van a morir. Dice 17, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, o sea, aquellos hermanos en Cristo. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y dice, y si bebieres cosa mostrífera, no les hará daño. O sea, si bebieren veneno o algo, pues no les va a hacer daño. O algo o algún líquido que esté echado a perder, pues dice, no les hará daño. Y dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando el hermano en Cristo ora por ciertas personas, por su sanidad, claro que Dios va a hacer la obra, va a ser respaldando lo que el hermano les compartió del mensaje de Jesucristo. Y eso es para confirmar que no, para empezar, que no seguimos a ninguna tradición, no seguimos a una tal o cual denominación. Simplemente el cristiano, que lo voy a decir más adelante, el cristiano significa seguidor de Cristo. De hecho, viene en la Biblia la palabra cristiano. ¿Y qué es el significado de cristiano? Es un seguidor de Jesucristo o de Cristo. Entonces, dice sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. También en el libro de Lucas, también fíjese, aquí es Lucas, es en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas, es el tercer libro. Pero ¿qué dice? ¿Qué fue lo que les dijo Jesucristo a los discípulos? En Lucas capítulo 24, versículos del 44 al 47, dice en el nombre de Jesús, y les dijo, estas son las palabras que les he hablado, estando aún con ustedes, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos, dice el 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A cuántos no se nos ha abierto Dios? Nos ha abierto el entendimiento para entender su palabra. ¿Cuántos de los muchos o cuántos a lo mejor les pasaba esto de que es que yo leo la Biblia pero no la entiendo?
Bueno, esto me ha pasado en muchos conocidos que no son cristianos, ¿verdad? Que dicen, no, es que está muy difícil de entender la Biblia, no lo entiendo. No he leído ni un versículo porque no lo entiendo. Pues claro, vente, porque pues, no se lo pides de corazón. Que mucha cosa sería si dijeras tú, si antes de leer la Biblia dijeras una oración, no un rosario, no vanas repeticiones, no, abre tu corazón y dile, Señor, ayúdame a entender tu palabra, te quiero conocer, quiero saber quién eres, ayúdame a entender tu palabra, háblame en tu Biblia, voy a leer 2 o 3 capítulos, pero ayúdame, Señor. Y si es sincera tu oración, Dios te va a escuchar, porque acuérdense que el rey Salomón, ¿verdad? Pues no le pidió riquezas a Dios, porque pues las tenía. Él le pidió entendimiento, le pidió, digamos que inteligencia para poder gobernar lo que su padre gobernaba antes, sabiduría le pedía a Dios y Dios se lo concedió. Así es que pues también tenemos nosotros que pedirle a Dios sabiduría para poder entender su palabra y que Él nos quiere hablar en su palabra. Dice el 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice el 46, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Oigan el 47, aquí está más claro. ¿Por qué predican de esto? ¿Y por qué predican de lo otro? Entonces aquí va, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. El 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Eso fue lo que les dijo. Eso fue lo que les dijo Jesucristo antes de irse. Vayan y hagan discípulos, prediquen el evangelio, prediquen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Vayan por las plazas, vayan por las calles, anuncien a mi pueblo, anuncien, hablen. Aparte hay algo muy importante que Jesucristo, aquí va a aparecer el texto bíblico, Él nos pone como sobrenombres atalayas. El atalaya avisa al pueblo del mal que viene. Porque así rapidito, este ejemplo, aunque me expando un poquito más, una atalaya es, por ejemplo, en esta colonia asignamos a una persona y la subimos a una torre muy alta, ¿verdad? Y en la otra colonia, por ejemplo, también ellos asignan a otra persona y la ponen arriba en una torre muy alta, ¿verdad? Entonces, si los de aquella colonia vienen a echar guerra a esta colonia, ¿verdad? El que asignamos arriba está en vigilia. Y si él ve que los de la otra colonia ve que viene mucha gente con fuego, con machetes, a hacerla de pleito, ¿verdad? A esta colonia, el que está arriba, en la atalaya, tiene derecho a avisar, ya sea con trompetas o con algo, con campanas. Antes se utilizaba, creo que se llaman no me acuerdo cómo se llaman, se me fue, unos tipos cuernos, sofá, algo así se llama, que anunciaban. Mire, escuchen este sonido, y ese es un shofá, es un cuerno ya sea de venado, no sé de qué animal sea, pero se escuchaba así. Escuchen. Entonces la gente de esta colonia, al escuchar la trompeta, al escuchar el sonido de bocina, ¿verdad? Ya sabemos que vienen en este ejemplo, que vienen a hacer un mal a esta colonia. ¿Y qué es lo que hacen? Que es, bueno, a esconderse niños y mujeres y los varones, ¿va? Prepararse,
también con armamento de guerra, ¿verdad? Y salir a enfrentarles. Pero ya estaban guardados, ya sea los niños y las mujeres. Ese es un atalaya. El atalaya es el que está arriba, asignado a avisar que cuando venga el mal a la colonia, avisar con trompeta. Entonces, Dios nos pone por sobrenombres atalayas, porque nosotros, todos los hermanos que has visto que están predicando en las calles, que están predicando en las colonias, que tienen sus reuniones, sus cultos, ¿verdad? Pero más que nada los que están afuera predicando, ¿verdad? Los que se suben al camión a compartir el mensaje, a dar un volante, o los que están en ciertos parques. Bueno, nosotros avisamos al pueblo que Cristo viene, que se arrepientan, ¿verdad? Porque Jesucristo es rico en misericordia. Y pues bueno, eso es lo que hace un cristiano, ¿verdad? Avisar que Cristo viene, que Cristo, mucha gente dice, no, yo no creo que Dios sea tan cruel, siendo un Dios, y se ponen a decir eso, siendo un Dios tan amoroso. Yo no creo que Dios mande a sus hijos al infierno. Y muy cierto, a sus hijos no los va a mandar, pero al pecador, al que nunca se arrepintió, al que siguió en sus deleites, placeres de la carne, a todos los borrachos, drogaditos, homosexuales, todo, adúlteros, fornicarios, todos, a esos, como no quisieron nada con Dios, ¿verdad? Pues a esos los va a mandar, pues, al lugar donde nunca quisieron ir, ¿verdad? Entonces, también nos pone por sobrenombres de embajadores de Cristo. Y aquí está el versículo. Nos manda, nos pone por sobrenombres, somos representantes de Dios aquí en la tierra, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Y es una bendición. No somos cualquier hermanitos para que mis hermanos en Cristo no se sientan de menos. No, somos representantes, verdaderos representantes, y no es el Señor que está ahí en Roma. No los que tienen ahí esas vestimentas blancas que Jesucristo les dijo, sepulcros blanqueados, que por fuera te ves hermoso, te ves así, wow, con tus mantos blancos, pero por dentro está lleno de inmundicia, lleno de pecado, ¿verdad? Entonces aquel cristiano que ama en verdad a Dios es un representante, es un embajador de Cristo, y es un verdadero atalaya. Aparte, fíjense que Jesús, ¿verdad? El primer mensaje que dio, ¿verdad? Después de que Juan el Bautista ahí terminó su misión, ¿verdad? Y Jesucristo, el primer mensaje que dio está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Y dice en nombre de Jesús: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y pues cómo no, siendo Dios 3 veces santo, dejó sus ángeles querubines, dejó todo lo que es santo para hacerse hombre, para venir a este mundo llamado tierra y enseñarnos el camino que debemos de seguir. El camino, dice Juan 14:6, que Jesús les dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, o sea, nadie va a Dios si no es por Él, si no es por mí, dice. O sea, si no es por Jesucristo, si no es por María, o si San Judas, si San Not, no, es por mí, o sea, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Que Él es el único que murió por nosotros, ¿verdad? Entonces, y ahora te paso lo que les dijo. Lo que les dijo, y ahora qué pasó después que les dijo esas palabras. Acabando de decir lo que les acabo de hablar, dice: ¿por qué vienen en Marcos, Lucas y Juan? Bueno, por ejemplo, si yo fuese Lucas, bueno, yo voy a decir lo que yo vi, lo que yo escuché de Jesús en cierta ocasión, o más adelante, o esto. Y Mateo igual, bueno, porque son libros muy diferentes, aunque es algo similar, pero es muy diferente. Pero ahora Jesús les dijo esto en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11, dice en el nombre de Jesús:
Y habiendo dicho estas cosas, y dice, viendo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, estaban viendo cómo Jesús se fue. Dice, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Dice, y los cuales también les dijeron, varones galileos, les hicieron una pregunta, ¿por qué estás mirando al cielo? Y le dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así verán cómo dice, así verán cómo le habéis visto ir al cielo. Perdón, dice desde el 11, dice, los cuales también les dijeron, varones galileos. La pregunta, ¿por qué estás mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto irse al cielo. O sea, así como se fue, así también va a venir en una nube. También en el libro de Marcos dice la ascensión. Marcos aquí explica, ¿verdad?, lo que pasó en ese momento. Y el Señor, después que le habló, y se fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios, dice el 20. Dice, fíjense aquí lo que pasó. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. O sea, Dios confirmando, ya sea una sanidad, ya sea algún milagro, ¿verdad?, conforme lo que los discípulos predicaron, ¿verdad? Como cuando uno predica de cierta cosa, ¿verdad?, y Dios respaldando con una sanidad, ¿verdad? Y también aquí en el libro de Lucas 24, capítulo 24, versículo del 50 al 53, dice, arribita tiene que decir la ascensión. Dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Dice el 52, ellos después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Imagínense qué bendición estar ahí. Es por eso que ven pues a los hermanos, a los cristianos, a pastores predicando en las plazas y en las calles, entregando folletos, alabando a Dios, pero por sobre todo estamos cumpliendo este mandato, este encargo, encomienda, y siguiendo la comisión, obedeciendo a lo que Jesucristo nos encargó, ¿verdad?, de seguir predicando. Dice a la mayoría no sé, digamos que antes de Cristo no nos inculcaron al camino de Dios, como dice en Proverbios capítulo 22 versículo 6, dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. O sea, aun cuando ya fueres viejo ya no te vas a apartar de Dios. Por eso nos han inculcado, pero una religión muerta, hablando espiritualmente, ¿verdad? Una religión pues muerta en su totalidad, ¿verdad? Dice, a lo muy contrario o diferente. Si fuera así, que desde niños nos inculcaran a la Biblia, a leer la Biblia y el respeto y el temor a Dios, seríamos desde hace mucho otro tipo de comportamiento de toda la gente, pero la misma gente echa a Dios fuera de sus vidas. Y puedo decir abiertamente que la mayoría de todos los cristianos, la mayoría, porque otros han sido de
de otras religiones, pero la mayoría han pertenecido a la iglesia tradicional. Pero gracias a Dios que Él nos ha quitado esa venda de los ojos, que dice que Satanás tiene cegado a todos los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, ¿verdad? Para creer lo que se nos ha inculcado desde niños. Por eso muchos no se acercan a Dios, porque tienen arraigado lo que les inculcaron desde niños. Mira, ese crucifijo que está ahí, ese es Diosito. Tócale los pies, bésale los pies, rézale, pídele a Él. O esa monita que está ahí, es nuestra madre. Pero las mismas personas se confunden, porque o se llamaba Guadalupe o se llamaba María, ¿verdad? Ahora, mucha gente dice, es que ustedes los cristianos no creen en María, y eso es un error. Sí creemos en María, pero creemos que fue escogida por Dios, que Dios la vio a ella, porque Dios, siendo 3 veces santo, siendo Dios, dejó sus ángeles, querubines, todo lo dejó para venirse a ser hombre, y vio a María. Fue escogida por Dios, ¿verdad? Pero el mismo Jesucristo no predicó de ella. Ni después de que se fue entre las nubes, los discípulos predicaban de María. María, ella misma decía, necesitaba a un Salvador. Y fue bienaventurada porque, fue gozosa, fue feliz porque Dios la escogió a ella. Pero hasta ahí, imagínate, dice poquito de la Virgen María, no de la Guadalupe, la de Tepeyac. Y esto lo digo con todo respeto para la gente que sigue a esa religión muerta espiritualmente, ¿verdad? Que Dios nos quiere pasar, como a nosotros nos ha pasado, de muerte a vida, de tinieblas a la luz de Cristo Jesús. Entonces, pues es algo muy importante, pues que se nos hayan inculcado a una religión muerta. Pero gracias a Dios, que Dios siempre llega a tiempo. Dios nos quita la venda de los ojos, nos da entendimiento para que entendamos su palabra, ¿verdad? Y pues gloria a Dios, porque pues la mayoría de todos los hermanos en Cristo, la mayoría de todos los cristianos, pues han sido de esa religión, ¿verdad? Que gracias a Dios, como así monjes, curas, como Martín Lutero, y John Wesley, no sé quién más, ¿verdad? Pero gracias a Dios, a ellos que empezaron a traducir a nuestro idioma, ¿verdad? Las Biblias, gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, pues es algo, como te decía al principio, ¿verdad? De que somos cristianos, ¿verdad? Por amor a Él. Por ejemplo, aquí en lo que te decía al principio, de que viene la Biblia la palabra cristiano. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, dice, fíjate lo que dice, y de quiénes hablan. Dice, y se congregaron ahí todo un año en la iglesia y enseñaron a mucha gente. Dice, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Pero por qué? ¿Por qué se les empezó a decir cristianos? Porque los asimilaban con Jesucristo. Hablaban como Jesucristo. Tal vez llevaban el mensaje como Jesucristo, como les enseñó a Él, como ellos mismos escuchaban a su maestro hablar, cómo se expresaba, cómo sanaba. Que los discípulos, yo no dudo que hayan orado por tal o cual enfermo y el enfermo sanó. Por eso dice y todo lo que dijeras en mi nombre, ¿verdad? Pues esa persona iba a ser salvo. En el nombre de Jesús, como cuando uno ora por los enfermos o por esta situación, Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que tu nombre sea glorificado, Señor. Mira, respalda este mensaje, Señor, con esta sanidad, Señor. Mira, tú conoces los corazones y ya empiezan a hacer una oración por tal o cual enfermo o por cual situación. Por eso siempre hay que decir, en el nombre de Jesús,
porque no es la persona. Yo no tengo poder. Muchos dicen, a ver si conviertes a este demonio, por ejemplo, dicen, a ver si conviertes a ver si conviertes a otro. Espérame, es que yo no tengo el poder. Nosotros le pedimos a Jesús porque Él ve nuestros corazones, pero también hay casos también en que el enfermo pues no tiene fe. Por eso le dice, por eso los que han leído la Biblia, por tu fe que así sea, por tu fe sea sanado, por tu fe, ¿verdad? Porque si el enfermo dice, bueno, pues si no me sana, aunque están orando por él, pero si hay en su corazón, bueno, pues si no me sana, pues ahorita voy a la Guadalajara, o voy a tal o cual farmacia. Entonces ahí, pues no hay fe. Porque la persona se ora y está igual, pues que no hubo fe en ella. Porque Dios ve los corazones, ¿verdad? Dios ve las intenciones, ¿verdad? Pero si el enfermo, Señor, sí, sáname, Señor, por favor, Señor, usted sabe, Señor, que necesito trabajar, Señor, para darles de comer a mis hijos, a mi trabajo, esto, sáname, Señor, por favor, mira, te prometo, Señor, y acercarme a ti. Bueno, Dios oye, Dios ve las intenciones del corazón. Y si esa oración es sincera, pues claramente que te vas a abrir los ojos y vas a sanar como a aquellos que fueron sanos porque tuvieron mucha fe. Y pues bueno, este es el mensaje, esta es la aclaración conforme a las palabras, el por qué los hermanos en Cristo, por qué van y comparten, por qué van por las calles y predican del mensaje que Dios les dé, por qué andan allá, por qué andan para acá, por qué andan dando folletos, por qué se suben a los camiones, porque están obedeciendo esa encomienda que Jesucristo nos dejó en su palabra. Vayan y prediquen el arrepentimiento, vayan y prediquen el evangelio, las buenas noticias de salvación, que mientras tengan vida hay esperanza, porque ¿qué pasa? O qué fuera a pasar si Dios le da la orden a tu corazón que deje de latir, y cómo te vas a presentar delante de Él con la frente en alto, heme aquí, Señor, o agachado, que tu misma conciencia te está acusando y tu enemigo, el que peor te desea lo peor, esté a un lado acusándote, este es mío, porque esto y esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Así es que mientras tengas vida hay esperanza. Y si tú vas en el camión, o si tú vas por el centro, en la plaza o X parte, ves a alguien predicando, ponle atención, porque Dios le mandó a ese hermano que vaya y predique de Él, para que la gente lo conozca a Él. Dios no quiere que tengas una religión. Dios quiere que tengas una relación con Él, que es muy diferente. Dios no quiere que te hinques ante imágenes. No. Eso mucha gente se va a dar cuenta de eso, pero va a ser muy tarde. Así es que pues Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo mensaje. Que este mensaje, acuérdate que se llamó ¿por qué los cristianos comparten el evangelio y por qué predican arrepentimiento? Bueno, ya se te quedó claro que es un mandato que Jesucristo nos dejó, que vayamos cumpliendo al pie de la letra. Así es que yo te aconsejo, hermano, que me estás escuchando, no pierdas el tiempo viendo a tus Rayados, a tus Tigres, al fútbol, a esto. No. Jesucristo no nos mandó a esto. Acuérdate que somos, como nos recomienda nuestro amado hermano Pablo, que seamos como extranjeros y peregrinos. El extranjero, ¿qué hace? ¿Qué hacen los haitianos que están aquí en Monterrey? O los venezolanos, ellos vienen de pasada, ellos vienen con un objetivo, ¿verdad? Vienen de pasada porque su objetivo es el sueño americano, llegan y pasan por aquí y se van para Estados Unidos. Bueno, así es el cristiano. Estamos en el mundo, Dios nos escogió, Dios nos arrepentimos, le seguimos, y así cuando venga Él nos va a llevar, ¿verdad? Así es que no pierdas el tiempo con tu fútbol, con tu X deporte americano, no pierdas el tiempo, porque un hijo de Dios va y hace caso a lo que Jesucristo les mandó. Un cristiano también está de pasada, ¿verdad? Y pues bueno, que Dios te bendiga. Y bueno, esperemos el próximo mensaje. Su hermano y amigo Arturo Zavala, aquí estamos para servirles. Si tienes alguna pregunta, deja en
en los comentarios, ¿verdad? De que qué duda tienes, ¿verdad? Y yo voy a Dios, leo lo que apuntaste, ¿verdad? Y ya sea que me des algo para hablar de él y nos vamos con las escrituras y compartimos el mensaje. Y te digo que te suscribas a este canal, dale like, comenta, y no lo hago con fin de lucro, porque yo estos videos no los monetizo, ¿verdad? Gracias a Dios yo tengo un buen trabajo y pues me ha bendecido, ¿verdad? Y pues más que nada pues no voy a vender su palabra, no voy a vender el mensaje, no voy a sacar unos pesos, ¿verdad? Yo simplemente utilizo estas redes sociales, ¿verdad? Para dar bendición a todos aquellos que quieren ser bendecidos, ¿verdad? Dios te bendiga, tu hermano y amigo Arturo Zavala. Nos vemos en el próximo mensaje. Dios te bendiga.